Gracias, Jesús. Que Dios bendiga, amigos y amigas de este lugar, de este espacio, este pequeño espacio llamado Eternidad en el Corazón. Damos gracias al Rey Jesús, sí, juntamente con cada uno de ustedes, ¿cierto? Por este día hermoso, ¿cierto? De poder estar en familia, disfrutando, ¿cierto? De este hermoso regalo que el Señor nos da, de los hijos, ¿cierto? Somos privilegiados verdaderamente, somos privilegiados de estas cosas, ¿cierto? Que hacen a nuestra vida. Damos gracias al Señor, como decía una palabra, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva día a día, ¿sí? Y por allá dice, esta leve tribulación momentánea producirá en vosotros un mayor peso de gloria. Dos motivos muy importantes en el cual el apóstol Pablo escribía a los Corintios, ¿no? Por decir uno de esas cosas que vos cuando mirás la carta, la segunda carta a los Corintios, empezás a descubrir así a grandes rasgos, ¿cierto? Cómo el Espíritu Santo va imprimiendo eso, ¿no? Y cómo el apóstol Pablo, ¿cierto? Con la colaboración y la asistencia de su espíritu y con otros colaboradores, ¿cierto? Ministraban al pueblo, ¿sí? Y en este caso, Corintio se encontraba en una encrucijada aparentemente, porque había hermanos que resistían la ministración de el apóstol Pablo, ¿no? Tal vez por el pasado también de Pablo como perseguidor de la iglesia y tantas cosas que por ahí ellos tomaban en cuenta, ¿no? Pero también había propósito en el Espíritu, en Pablo, para ministrar al pueblo. Aún el Espíritu ya le había dicho a Pablo que mucho iba a tener que padecer por causa de Cristo, ¿cierto? Y estamos mirando el libro de Corintios capítulos, hoy tenemos que estar en el 6, pero una de las cosas que estamos aprendiendo es que los capítulos de la Biblia que tienen un número con sus versículos, muchas veces dejamos, por ejemplo, leemos el 5, ¿no? Y nos quedamos ahí al final. Pero resulta que vos cuando mirás el capítulo 6, por ejemplo, esto es algo que estoy aprendiendo, ¿sí? Dice, como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de bondad de Dios y luego no le den importancia. Pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el momento preciso, en el día de salvación te ayudé. ¿Sí? Entonces, ahí está hablando de un regalo, ¿verdad? Entonces, para saber qué regalo es, tenemos que ir al capítulo 5 abajo, que en realidad el contexto sería desde el 5:11 hasta el 6. Pero nosotros ¿qué hacemos? Leemos todo el 5 y después bruscamente dejamos el 5 y leemos el 6. Pero resulta que en el 5 explica, ¿cierto? Y le da contexto al primer versículo del 6. Entonces, una de las cosas es que el Señor
acá está hablando, por ejemplo, ayer quedamos en el 6, terminamos el 5, pero vamos a volver a leer el capítulo 5 al final. Dice: dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, dice, ¿no? Trabajamos con esmero para persuadir a otros, ¿sí? Persuadir, ¿qué quiere decir? Persuadir por medio del Espíritu, ¿cierto? Persuadir con palabra de Dios que van a producir conversión, primeramente en aquel que persuade, que tiene una certeza de lo que está hablando, no es que está hablando por hablar, no es que está hablando para llenar un espacio de tiempo, ¿cierto? Y estas cosas el Señor nos va ministrando, ¿cierto? Eso no quiere decir que yo, el día de mañana, también no voy a hacer por ahí abusos de palabra, ¿verdad? Pero ya el Señor nos va indicando, ¿cierto?, esto como una propiedad para nosotros en el momento de ministrar, ¿cierto?, su palabra. Que no hablemos más allá de lo que Él quiere dar a entender. Y una de las cosas que tenemos que entender, que hay una gran diferencia en cumplir lo que la Biblia dice y cumplir lo que la Biblia quiere decir. Porque viste que muchos dicen, porque la Biblia dice, ¿sí? Pero muchas veces lo que la Biblia dice va sujetado a un contexto histórico, a un contexto cultural, ¿cierto? Y esto no es una forma de decir, bueno, por acá me puedo escapar y puedo hacer que este mandamiento de Dios, ¿cierto?, no se cumpla como se tiene que cumplir. Y no es así. Él nos dio su Espíritu Santo y nos dio sentido común y coherencia, y seguir los versículos podemos entender de lo que está hablando. Por ejemplo, el versículo de 2 Corintios 6, que empieza: como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban este maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Entonces uno dice, ¿de qué regalo está hablando ahí el ministro o la ministra que está hoy acá predicando? Y para eso tenemos que ir al capítulo 5, capítulo 5, verso 11, que dice: dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros, para dar entendimiento a otros, sabiduría a otros. Dios sabe cómo somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. ¿Estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? No, estamos dándole un motivo para que estén orgullosos de nosotros, ¿sí? Para que puedan responder a los que se jactan de ser ministros, tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero, ¿sí? Ahí está hablando de una charla, ¿cierto?, que viene a traer madurez en cuanto al ministerio, ¿cierto? Si parecemos estar locos, es para darle gloria a Dios, y si estamos en nuestro sano juicio, es para beneficio de ustedes, ¿verdad? Muchas veces a los ojos de uno o a los ojos de otro podemos ser locos o podemos ser gente demasiado sobrio o demasiado sano de juicio, ¿no? Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla, dice. Esta palabra nos controla. Nos impulsa.
verdaderamente el texto bíblico dice nos impulsa, no nos controla, nos impulsa. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. ¿Qué quiere decir? Que en la doctrina, ¿cierto?, en el momento nosotros entendemos que donde Cristo murió, nosotros también morimos. Es un hecho, es una realidad espiritual eso, que nosotros estamos muertos. ¿Sí? ¿En cuanto a qué? En cuanto a los que nos conectaba con la muerte eterna. ¿Sí? ¿Y qué era lo que hacía que esa muerte eterna fuera una realidad y un destino horrible? El pecado. Entonces, nosotros al estar en Cristo, morimos juntamente con Él en la cruz, morimos con Él, ¿cierto? También creemos que todos nosotros hemos muerto a nuestra vida antigua, ¿verdad? En el griego quiere decir, ya que uno murió por todos, entonces todos murieron. ¿Sí? Eso habla de lo espiritual. Hay una conexión. Hemos muerto a la muerte eterna. Y hemos nacido a una vida nueva. Ahí está. Él murió por todo para que los que reciben la vida de Cristo, ahí está, ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Acá está hablando del regalo, ¿no?, que hablamos en el primer versículo 6, para encontrar una conexión de lo que se viene hablando, ¿cierto? Acordémonos que esta es una carta que en el momento que se escribió no tenían los subtítulos, no tenían el número de capítulo y el número de versículos, no los tenía como nosotros los tenemos. Esto es una carta que Pablo redactaba. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. ¿Sí? Desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde el punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? ¿Sí? Un llamado de atención de esto, ¿no? Esto significa que todo lo que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua, que es lo que nos estábamos desconectados del Señor, la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Dice con signo de admiración aquí en 2 Corintios capítulo 5, verso 17 de la Nueva Traducción Viviente. Acá nos está explicando el regalo que Dios nos hace a nosotros, ¿no? Y nos está explicando un poco lo que es morir juntamente con Cristo, para también explicarnos lo que es resucitar juntamente con Cristo, ¿verdad? Estamos hablando de cosas preciosas. Y todo esto es un regalo de Dios. Acá está. Fíjate vos que en Corintios 5, sobre el final está explicando, le está haciendo entrar en contexto para 2 Corintios capítulo 6, que vamos a seguir leyendo. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo, dice, de vuelta a sí mismo por Cristo. Dios nos trajo a Él mismo por Cristo. San Juan 14, ayer verso 2-3 decía, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. He aquí voy a preparar morada, voy a preparar lugar para vosotros. Para donde yo estoy, vosotros también estéis. Y volveré y os tomaré a mí mismo, dice. Y acá dice, fíjate, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo, y os tomaré a mí mismo, dice Juan capítulo 14, verso 4, por ahí está. La misma expresión. Quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo.
O sea, Cristo es nuestra morada en Dios. Cristo es la diestra de Dios. Es la diestra de su justicia que nos alcanza a través de la fe. ¿Sí? ¿Viste cuando en la palabra, en el viejo pacto, vos vas a ver en los salmos, en los profetas, ¿viste? Muchos van a decir, porque la diestra de mi justicia se extiende, porque la diestra de su justicia se extenderá. Ellos hablaban, se extenderá, se extenderá. Esa diestra es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Sí? Y dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. No tenemos que esperar que este cuerpo no esté más. Ya estamos posicionados en ese lugar por su justicia. No sé si me estás entendiendo. Por la justicia de otra persona a favor de ti, de tu vida y a favor de mi vida. Y eso es la nueva noticia que nos alegramos y nos gozamos en poder desmenuzar estos versículos. Pues Dios estaba, dice, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Y esto es lo que tiene que estar ejerciendo constantemente Pablo con esta iglesia de Corintio, que lo rechazaba, no quería aceptar lo que venía de Dios. Entonces él estaba muy interiorizado lo que es el ministerio de reconciliación, ¿cierto? De reconciliarse, más allá de que muchas veces era ofendido, ¿cierto? Más allá de que muchas veces era pasado por alto o lo dejaban solo, muchas veces en la cárcel, ¿sí? Con frío, pasando necesidades. Él escribía sus cartas, ¿cierto? Apelando al amor de todo el pueblo de Dios, ¿sí? Y así poder demostrar, ¿cierto?, a su Dios de que había un pueblo que, aunque tenía falta, se enojaba, pasaban muchas cosas en sus vidas cotidianas, tenía muchas adversidades. Acordémonos que había persecuciones, había familias que eran masacradas, había muchas cosas en ese tiempo, ¿cierto? Para entender el contexto, había mucha gente que se le sacaban todas las posesiones, ¿sí? Y esta es una de las cosas que va a hablar el apóstol, para entender un poquito el tiempo que se estaba viviendo y el por qué se escribió lo que se escribió. Pero a su vez, el apóstol Pablo tenía una visión, y esa visión era de reconciliar a ese pueblo, a esa persona común que no tenía mucho texto bíblico, que no tenía, comunicarle que Dios le amaba, no por lo que sabía y no por lo que tenía, sino por lo que es. ¿Sí? El valor que toma al Señor no lo vamos a impresionar con un vehículo, no lo vamos a impresionar con todo el dinero del mundo. Al Señor no lo vamos a impresionar con nada, porque Él es el dueño de todo. El Señor ve con agrado, ¿cierto?, la persona que considera, primeramente, que tiene un valor delante de Dios. Primeramente es saber de que esa palabra "no soy nada" es una mentira que sembró mucho tiempo el enemigo en nuestras vidas. Jesucristo jamás hubiera dejado todo su poder del cielo, vestirse de carne, de huesos, venir a esta tierra por algo que no vale nada, ¿sí? Él sabía que el precio de tu vida y la mía fue la sangre en la cruz del Calvario. Es su vida en la cruz del Calvario. Así que fíjate el valor que tenés vos y el valor que tiene la persona que está al lado tuyo. ¿Sí? Eso para que pongamos en balanza que, aunque éramos una moneda perdida, no éramos una moneda devaluada.
¿sí? Entonces, primeramente, una de las cosas que esto impacta en uno y en la familia, ¿sí? De poder considerar al final del día que la persona que está al lado mío tiene un valor que no lo puede comprar con nada, que Cristo lo compró. Él fue que pudo interpretar el valor que teníamos nosotros, y es su sangre en la cruz del Calvario. Por esto estamos acá hablando de estas cosas, ¿cierto? Porque esto es demasiado maravilloso para no hablarlo, y para no expresarlo, y no darlo a entender, y decirle a la gente que tiene un potencial en el interior, que es el mismo Espíritu Santo habitando tu vida, ¿cierto? Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, ¿sí? Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Hoy tenés una relación correcta por medio de Cristo. Hay paternidad. Dios no se te puede negar a vos como padre, jamás lo haría, porque aceptaste a ese hijo que murió por vos. Entonces, al aceptar a ese hijo que murió por vos, el Señor, ¿cierto?, imparte esa paternidad a tu vida, ¿sí? O sea, ya no somos huérfanos. Hay un dicho por ahí de un maestro que dice que mucha gente en Cristo anda como huérfano de un padre vivo, ¿cierto? No dándose el valor que tiene en Cristo, ¿cierto? Siempre despreciándose por una cosa, por la otra, condenándose por cosas que pasaron, muchas cosas que van desvalorizando tu vida, ¿cierto? Y que muchas veces parece que viene como un pensamiento, ¿viste? Muchas veces vos estás tranquilo en tu casa y viene ese pensamiento que te condena, ese pensamiento que te opaca, ese pensamiento que en lugar de traer una edificación trae otras cosas diferentes, donde empezamos un roce, ¿cierto?, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestra señora, y ahí se comienza a producir algo. Es una semilla que tenemos que desecharla, ¿cierto? Pero eso por causa de ¿qué? De que no nos tomamos ese valor y permanecemos en ese pensamiento. Es un pensamiento que lo tomamos por un momento, nos alegramos, tengo ese valor. No es un valor para decir, bueno, yo soy más que esta persona, no, en absoluto. Es un valor en el cual yo me reflejo con la otra persona. Así como esa persona, esa persona tiene su virtud, yo también tengo mi defecto y mi virtud. Entonces tengo que hacer que ese pensamiento permanezca. Y eso solamente lo puede hacer el poder de Dios en tu vida, de vivir en ese ámbito. Eso se llama reconstruir el ámbito del hombre nuevo, de la mujer nueva en Cristo, ¿cierto? Estas cosas no las vas a escuchar en ningún lado. Como colaboradores de Dios les suplicamos que no reciban este maravilloso regalo de la bondad de Dios luego y no le den importancia, Pues Dios dice, en momento preciso te oí y en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación, ¿sí? Hoy es el día que vos te das cuenta de lo que tenés, de lo que podés y de lo que sos en Cristo Jesús, ¿sí? Y dice, vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio, decía Pablo, ¿no? En todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios, decía Pablo en su carta. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole, ¿verdad? Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos,
aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Rescatate esto, está dentro tuyo Dios viviendo. ¿Sí? Con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros, decía Pablo. Usamos las armas de la justicia, con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender, decía. Servimos a Dios, ¿sí? Ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, ¿verdad? Puede ser uno que acepte, otro rechaza. Está en su justa. Sea que nos justa en el sentido de que la persona tiene potestad de elegir a Cristo o no. Mejor dicho, recibir a Cristo o no. ¿Sí? Eso sí, lo recibí una vez. No es que después otra vez, bueno, me voy, qué sé yo, de la iglesia, como dicen algunos, me voy del evangelio y Cristo se va de mí. No, Cristo permanece en vos. Él vino a morar hasta que vos partamos de esta tierra. ¿Sí? Eso es una verdad que tenés que saber. Servimos a Dios, ya sea con la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores, decía, ¿no? Pablo estaba sufriendo todas estas cosas. Nos ignoran aun cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. ¿Cierto? Nos han golpeado, pero no matado, dice. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. ¿Sí? Oh, queridos amigos corintios, les hemos hablado con toda sinceridad y nuestro corazón está abierto, ¿cierto? A ustedes no hay falta de amor de nuestra parte, pero ustedes nos han negado su amor. Les pido que respondan como si fueran mis propios hijos. Ábranos su corazón. Y todas estas cosas que estamos viendo desde el verso 3 en adelante, no tan solamente le pasa a un ministro de la palabra, ¿cierto? El Señor también sabe que le está pasando a la mamá, al papá que lleva adelante un hogar, que muchas veces tiene que sufrir esa ingratitud por ahí de los hijos, ¿no? Que al no conocer el sufrimiento que va llevando ese mamá y ese papá para conseguir las cosas y para que le vaya bien en la vida, tiene que soportar muchas veces rechazos, muchas veces tener que pasar por momentos difíciles financieramente, en su salud, muchas veces pudiendo quedarse en casa. Yo digo, no, con este dolor tengo que ir porque ese hijo, esa hija, aunque no me llama, no me considera, pero tengo que hacerlo porque Dios me provee las cosas. Bueno, yo tengo que proveer también a ese hijo y a esa hija. ¿Sí? Y en el momento oportuno vamos a poder sentarnos y vamos a poder hablar de las cosas de la vida que pasaron, del por qué que pasaron cosas, del por qué no estuve con ese hijo, esa hija en ese tiempo, ¿sí? Y ese hijo y esa hija va a entender, aun cuando ellos sean padres, que te cuento que cuando ellos sean padres te van a decir, mi viejo o mi vieja, cuánta razón tenía. Eso es algo que sí o sí pasa, porque la vuelta de la vida tiene muchas cosas bellas y maravillosas. Lo bueno que el rechazo, todas estas cosas que se sienten
es por causa de que estamos en el camino, que vienen tropiezos, viene un montón de cosas. Pero eso para que vos te prepares y para que no te deprimas, para que no te pongas mal, que no haya raíz de amargura en tu corazón. Deja que el Señor te ministre por medio de esta palabra, ¿cierto? Que no haya amargura, que no te sientas frustrado, ¿sí? Tal vez cometiste errores o yo cometí errores, pero no te condenen, ¿sí? Dios es un Dios que va a redimir todas las cosas en nuestras vidas si nos ponemos en sus manos. Yo no estoy hablando de ninguna religión, estoy hablando de lo que dice la palabra nada más, ¿sí? No se asocien íntimamente con los que son incrédulos, decía Pablo. Acá está hablando todavía del ministerio, ¿no? ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? Pregunta Pablo, ¿no? Y ministra estas cosas. ¿Cómo puede la luz vivir en las tinieblas? ¿Cómo puede ser que un ministro de Dios pueda hablar en contra de una persona que no tiene la misma convicción, que no tiene la misma creencia? No puede hacer esto, ¿sí? Tiene que respetar las áreas. Muchas veces en los hogares donde entramos, tal vez uno te invita porque, bueno, tenés un entendimiento y, bueno, ellos te preguntan, de poder verdaderamente entrar con respeto a esa casa, por más amigos que somos, todo lo que quieras, pero esa persona te está llamando para poder hablar de estas cosas sagradísimas, ¿cierto? Y que no entremos a una casa a querer prohibir cosas y a preguntarles cosas privadas de la persona, que por causa, bueno, vos querés ir al grupo mío, bueno, yo tengo que saber tu vida. No aceptes eso. La privacidad que vos tenés en tu casa, cuidala. Por más ministro espectacular que sea del Evangelio, ¿cierto? Habla lo justo. En esta área estoy necesitando. Porque hoy en día, lamentablemente, mi querido, se están metiendo con y de qué trabajás, y cuánto ganás, ¿cierto? Aún en la intimidad, ¿cierto? No, que esto no lo podés hacer con tu esposa, esto sí, mirá lo que te estoy hablando. No, esas cosas son privadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese esposo y esa esposa, ¿cierto?, tienen al Señor y el Señor va a ministrar. A no ser que ese esposo y esa esposa tengan un problema en lo financiero, en su intimidad, en lo familiar, y digan, mira, estoy pasando esto, estoy pasando esto. Pero que eso que habló ese matrimonio o esa persona, después no lo andemos divulgando en todo el grupo, ¿cierto? Eso es algo íntimo que la persona confía. ¿Bien? Donde vos vas a ellos, van a hablar, vamos a ministrar, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, ¿cierto? Todo hecho con un orden. Y si le podemos dar una mano, también, ¿cierto? Como ministro de Dios, también hay que dar una mano en lo económico, en lo que sea, ¿sí? Pero no del bolsillo, de nuestro bolsillo. El ministro tiene que laburar, el ministro del Evangelio tiene que trabajar. Es muy fácil bendecir con el dinero de otro, a no ser que sea una ofrenda. Mira, acá tengo un dinero para fulano, por favor, se lo podés acercar, esto es de parte de Dios. Bueno, sí. Pero el ministro tiene que laburar y tiene que aportar también él para los necesitados, ¿sí? No digo que todos no lo hagan, pero una gran mayoría, amado, se guardan el dinero de otro. Y dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. Íntimamente, ¿qué quiere decir? Vos podés tener una relación con una persona que no cree en Dios, correcto, puedo ser amigo, podemos reírnos, podemos comer un asado,
¿cierto? Pero ojo con esa gente, amado, que va a tu casa también, así como te hablo de los ministros, te hablo de la gente que no conoce a Dios, ¿cierto? Y le falta el respeto a tu esposa, le falta el respeto a tu hija o a la hija de tu esposa. Y esposa, ojo con esas personas también que van y le falta el respeto a tu esposo o a la hija de tu esposo, la miran con otras ideas, ojo con esas cosas también. Por eso dice, no se asocien íntimamente con los incrédulos. Podemos tener una relación, pero no intimidad, en el sentido de que esa persona va a querer tomar ciertas libertades dentro de la casa y que muchas veces va a traer mucho quebranto dentro del matrimonio y muchas dudas muchas veces, o va a llenar la cabeza de un lado, va a llenar la cabeza del otro, ¿viste? Empieza el picoteo porque aquella tenía una vida pasada así, este tenía una vida pasada así. Si estamos construyendo algo en el Señor, no dejemos que esas cosas pasadas que estas personas están trayendo de la vida de uno u otro terminen quebrantando algo tan hermoso que están formando. ¿Sí? Tiempo a tomar de las manos, tómense de las manos ustedes. Si no ven a nadie, digamos, honorable para ministrar, tómense de las manos ustedes y hagan una pequeña oración. Y ahí pidan por sus hijos y por las cosas que ustedes quieran y por las intenciones que tienen, ¿cierto? Eso también va a ir ampliando esa mirada de fe y contribuyendo y nutriendo esa relación. Mira lo que dice, ¿cómo puede un creyente asociarse a un incrédulo? Dice, un poquito más abajo. ¿Cómo puede un creyente asociarse? Acá mira, dice, ¿qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? Dice, ¿no? Hace una. ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Acá, amado, hay que hacer una pequeña mención. Como hijo de Dios, vos podés tener un socio en lo económico, en lo financiero, que no es una persona que crea en el Dios que vos crees, ¿cierto? Y puede ser la persona creyente también, ponele, vos te asociás con una persona creyente y muchas veces te va mal. ¿Por qué? Porque la meta de uno y otro es diferente. Le pasó con Abraham y con Lot, los dos creyentes, se pelearon los pastores de uno y del otro por el agua. Entonces Abraham le dijo, bueno, Lot, haya paz en nosotros. El propósito nuestro no es el mismo, así que vos andás a elegir la tierra que querés habitar. Dice que Lot eligió una tierra y Abraham eligió otra, ¿sí? Entonces no tiene que ser creyente la persona que se asocie con vos en un emprendimiento. Puede ser una persona que decimos nosotros que es una persona que no cree en el Señor, y puede ser una perfecta amistad y puede ser que Dios bendiga esa empresa de una forma maravillosa. Y ¿sabe qué? Al final del día te lo terminas ganando para el Señor a esa persona, porque va a ver tu conducta, ¿cierto? Entonces, cuando habla de incrédulo acá, ¿cómo puede un creyente asociarse a un incrédulo? Esto, ¿sabe qué estaba pasando en la iglesia? En la iglesia se habían infiltrado gente que traían otras doctrinas. A eso se refiere. Otras cosas. Pasó con Juan en el Apocalipsis, donde estaban los Nicolaitas, donde estaban los de la doctrina de Jezabel, donde estaban los de las doctrinas de Balaam. Doctrinas de hombres se habían infiltrado dentro de las congregaciones y negaban a Cristo. Y los incrédulos no es que están afuera, los incrédulos están en el mismo grupo muchas veces, ¿sí? Gente que vienen a destruir lo que Dios está haciendo doctrinalmente en tu vida. Falsos maestros,
Hoy en día en la iglesia no hay maestros. Hoy en las iglesias cristianas no hay maestros. Hay maestros que están casados, hay maestros que están casados con las doctrinas de esas corporaciones cristianas, pero no hay maestros que estén con el texto bíblico, ¿sí? Y que impartan ese texto, porque cuando empiezan a impartir ese texto bíblico, se comienzan a dar cuenta que dentro de las congregaciones hay un montón de doctrinas que se caen por tierra. Eso que no fumé, no manejé, no esto, no lo otro, no aquello, son cosas que Dios va a obrar. Nunca va a venir por una doctrina. Yo puedo aconsejar. ¿Qué son doctrinas? Doctrinas son cuando se arman un par de versículos de acá, de allá, se saca de contexto, los versículos se ponen ahí. Eso es una doctrina para avalar lo que ese hombre piensa, lo que ese hombre cree, pero sin mirar todo el texto, sin mirar los 66 libros de la Biblia. El maestro tiene que llevar un tiempo, todos los días, mínimo 1 hora, 2 horas, de mirar el texto sagrado, porque ese maestro primeramente se va a ministrar él, y después lo demás viene por añadidura, ¿no? La enseñanza. Terminando, ¿y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Eso está en la misma congregación, está gente que aman a grandes apóstoles, profetas, lo idolatran más que a Dios, mi querido. Esos son los ídolos de hoy en día. O gente que aman el dinero. Yo te digo una cosa, si hoy sacaran el diezmo, o la ofrenda, no sé cuántos quedarían ahí. No sé cuántos quedarían. Pero eso es en otro momento, lo vamos a hablar. Dice, pues nosotros somos del templo del Dios viviente, como dijo Dios. Somos el templo del Dios vivo, dice la palabra. Vos sos la iglesia. Acá está su palabra. Viviré entre ellos, viviré en ellos, dice. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos, decía el profeta. Que salgamos de los mismos incrédulos que están dentro de las congregaciones, no de la gente que está de muchas veces de los musulmanes, no, esos son los incrédulos, no. Dentro de las congregaciones están los incrédulos. Dentro de las iglesias están. Así que no miremos afuera. Mirémonos primero nosotros mismos. Que de los de afuera Dios se va a hacer cargo. Dejalo que eso es el Señor. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo les recibiré a ustedes. ¿Está hablando a quién? ¿Está hablando a los de otras religiones? No, está hablando a la propia casa. Salgan de esos que piensan que tienen una doctrina errática. Interiorícense en esto, en el texto bíblico. No toquen sus cosas inmundas y yo les recibiré a ustedes. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que somos templo. Este cuerpo, que muchos dicen que se lo comen los gusanos, que es una verdad, este cuerpo es templo del Dios vivo. Tu cuerpo es templo del Dios vivo. ¿Sí? Así que, mi querido, hasta acá llegamos. Que puedas escuchar esto detenidamente, si así te parece. Le damos gracias al Señor. Quiero orar. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, Padre, por esta gente, Padre, que está escuchando el mensaje, Dios mío.
Gracias, Padre, porque sé que tú vas a obrar con tu espíritu en cada una de sus vidas, en su familia, en su hogar, Dios mío, en sus trabajos. Te pido en el nombre de Jesús que estés consolando en este tiempo. Dios mío, si hay tristeza, si hay amargura, si hay dolor, si hay tropiezos, si hay persecuciones, si hay contratiempos, Padre, que seas tú, Dios mío, obrando con poder. Extiende tu mano poderosa sobre los hogares de cada uno y cada una de los que están escuchando, Señor. Y que tu amor, Señor, esté llenando sus vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, mi amigo.